Bendiciones, bienvenidos a otro episodio de Jesús en ella podcast. Y en este día tengo el placer de compartir en esta plataforma con alguien que realmente jamás en la vida yo iba a pensar que yo iba a tener un tiempo como este conectando con ella, pero como Dios es Dios, Él hace como a Él le da la gana. Me da el placer de presentar a una prima mía de sangre, se llama Ginmal Negrón. Bienvenida. Ginmal, es un placer tenerte. Amén. Llevamos muchos años sin vernos, sin compartir, por X o Y razón, ¿verdad? Nos desconectamos, pero cuando nos volvimos a conectar, nos encontramos en que compartimos algo en común. Eso es así. Y es que yo me reconcilié con el Señor y tú también Eso es así. reconciliaste con el Señor. Y creo que al mismo tiempo. Creo que al mismo tiempo también, yes. Nos criamos juntas en casa Eso es así. con nuestros papás, pero también nos criamos juntas en el Evangelio. Eso es así. Pasamos un momento de nuestra crianza con el Señor que realmente nos marcó nuestras vidas de nuestra niñez. Me recuerdo que nosotros jugábamos en el cuarto iglesia. Eso es así. Éramos ministros. Éramos ministros en el cuarto cuando nuestros papás se reunían en la sala, nosotros en el cuarto teníamos nuestro propio... Orábamos, danzábamos. En nuestro propio espíritu. servicio. Qué lindo. Pero para mí es un honor y un Amén. placer. Igual. Le doy gracias a Dios que te puso en mi corazón Amén. para traerte, para que puedas contar tu historia, para que puedas contarnos qué Jesús hizo en ti y cómo es que Jesús vive en ti. ¿Cómo fue tu experiencia de tu reconciliación con el Señor? Entendemos que, ¿verdad? En el camino no llegamos a apartarnos, pero también tuvimos un encuentro. Y a mí, y yo sé que todos los de allá, nos encantaría escuchar quién es Ginmal, de dónde salió Ginmal, qué Dios hizo con Ginmal, pero sobre todo tuviste una historia que marcó tu vida hasta el sol de hoy. Yes. Primero cuéntanos quién es Ginmal, de dónde eres. Pues soy puertorriqueña. Ginmar viene de pues mi tía y de mi abuela, juntaron el nombre juntos y así se creó pues Ginmar. Una se llama pues Ginette y mi abuela Marta. ¿Cuál es tu tía? Sí. Mi abuela. ¿Cómo Dios vino a mi vida? Exacto. ¿Cómo tú volviste a tener ese encuentro con Dios? ¿O qué fue lo que marcó tu vida? De que tú puedas decir, ya yo no soy la vieja criatura, sino que ahora Cristo vive en mí. Como tú explicaste, pues sí somos criadas en el Evangelio, pero pues no fue hasta el año 2023, que después pues entraremos en detalles, que yo en verdad tuve una experiencia con Dios. Amén. Pero sí fui criada en el Evangelio hasta el 2019, que fue donde yo me aparté de Dios. Estaba en el ministerio de la iglesia, era maestra en la iglesia, pero pues me aparté en el 2019, literalmente antes de la pandemia. It was very crazy. Agosto del año 22, pues estaba en un momento de oscuridad en mi vida. Okay. Yo estaba embarazada de 2 gemelos. Wow. Nadie sabía en la familia, ¿verdad? Pero yo lo había perdido agosto del 2022. En mi casa, a punto de yo morirme, Wow. y yo pensando que yo no iba a sobrevivir. Mi bebé estaba chiquita, no tenía ni un año cuando yo había perdido esos gemelos. Ya tú habías tenido a la nena. Yo había tenido ya la nena, entonces había caído embarazada. En agosto del 2022, pues mi vida empieza como que a cambiar, al dar como que un shift.
Después de eso, pues Dios pues estuvo conmigo en ese entonces. Después de ese tiempo, llegamos a enero, el mes de enero del 2023. Pues yo estaba trabajando para una compañía desde mi casa, cual me da layoff ese mes de enero. Después que me dan layoff, la semana después, pues fallece mi pareja, que es el papá de mi nena. So, todo me fue como que uno detrás de otro. Pues entonces, cuando me dan esa noticia que mi pareja pues ha fallecido, pues en ese momento yo me quedo como que yo te lo había comentado, yo me quedo en un estado de shock, porque yo digo, Señor, pero... Porque también fue una muerte repentina, o sea, no era algo que tú... No, nadie se esperaba la muerte, fue un accidente que él tuvo en su motora. Y nadie se esperaba. Cuando los detectives vienen a mi casa, ¿verdad? A contarnos la historia. A darte la noticia. A darme la noticia, yo me quedo como que wow, como que, what? Esto es verdad, esto yo estoy soñando, como que no estoy entendiendo. Pues me derrumbo. En ese momento que yo te conté que yo me fui, me derrumbé, yo dije, Señor, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero entonces algo en mí, que sé que fue el Espíritu Santo, me dijo, yo tuve que hacerlo así. Wow. El Espíritu Santo me dijo, levántate. Entonces ahí empezó mi proceso de sanación, de liberación. Tuve 9 meses después de eso sin trabajo, porque todas las puertas se me cerraron completamente. Y yo buscando y aplicando, y el Señor me decía, no es tu tiempo. No es tu tiempo, no es tu tiempo. 9 meses. Wow. 9 meses para parir, 9 meses en el proceso después de la muerte de mi pareja. Very hard. It was a very hard moment. Fue muy difícil. Tengo entendido también que cuando pasó lo de tu pareja que muere, se te fue quitado todo. Te encontraste en un momento donde, ¿verdad? La familia intervino y llegaron y tengo entendido que hasta te sacaron de donde ustedes, tú y tu hija, que es hija del difunto, vivían. Cuéntanos cómo fue esa historia, cómo fue ese momento, que porque, ¿verdad? Nosotros somos humanos y a veces nos bloqueamos. ¿Cómo fue esa transformación o cómo fue ese proceso para ti? So, dándole un reverse back, enterrando a mi pareja, ¿verdad? Literalmente, el día después, pues llega pues esas personas que son familiares de él a llevarse todo. Pero yo sé que Dios permitió eso y Dios permitió que nosotros no hiciéramos nada, que nos quedáramos callados, porque el que peleaba con nosotros, el que estaba con nosotros, pues era más grande. So, nos dejamos humillar, ¿verdad? Porque a veces hay que ser humillados para ser exaltados, ¿no? Claro. So, ellos sí nos quitaron todo, nos dejaron sin nada, me quedé sin carro, pues no había dinero. Fue un tiempo bien difícil y al principio pues yo me quedé como que, Señor, wow, ¿qué voy a hacer? Pero después yo, ¿cómo se dice? Yo dije, no, espérate, si el Señor dijo que iba a estar conmigo, ¿qué yo hago? Y pues confié en la palabra de Dios, en la palabra que Dios me dio, y seguí adelante. Pero fue un momento bien difícil, pero Dios cumplió sus promesas, porque después de todo ese proceso, Dios me ha abierto tantas puertas financieras, de todo, que si yo me quedo aquí, nos quedamos, Claro, un largo tiempo. ¿Cómo pudiste, a pesar, ¿verdad? Ok, tú te reconciliaste con el Señor. Eso es así después de la muerte. De tu Dios. Y ahí viene tu encuentro hasta el sol de hoy. Es correcto. Y no vuelvo atrás. Porque fue como que tú sabes, como que Dios, como un de repente, como que me hizo y me abrió los ojos, como que mira, Dios está cerca, Dios está a la vuelta. So eso me cambió todo, it was very shocking, it was different.
Es un Wow. encuentro bien diferente, como que me conectó más al Padre. En vez de alejar, porque hay personas que se alejan, Es verdad. me conecté como que más al Señor. Qué lindo. Qué lindo es Dios. Y en el proceso de este tiempo, porque podemos decir que todavía Dios está trabajando contigo. Eso es así. Podemos decir que cómo tú has permitido o qué versículo bíblico tú te has refugiado para decir, esto yo me lo hice muy mío Yes. y por más que la vida me quiera jamaquear, yo me refugio en este versículo bíblico que te ha ayudado a sanar. Yes. So, mi libro favorito es el libro de Job. So, Jehová Dios, Jehová quitó. Entonces, hay un versículo que sí tengo, que lo voy a leer rapidito. En Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué lindo. Ese es mi versículo, porque ahora es que yo veo a Dios. Porque tú sabes que hay mucha gente que dice, no, yo sé de Dios, yo sé de Dios. Pero no conoce. Pero no conoce hasta que tú no pasas por ese fuego. It's crazy. Wow. Y todo pasa cuando te desconectas. ¿Sabes? Tú decidiste apartarte de Dios Todo pasa. y dejaste sus planes, su propósito, lo dejaste ahí. Y luego conoces a esta persona que realmente te hace un shift completo a lo que Un estás shift. acostumbrada, Ujú. porque te lleva a lo que es, ¿verdad?, el mundo Ajá. y todas esas cosas. Pero entre eso, Jean, Dios te dio algo y es tu hija. Eso es así. Dios te dejó una hija a través de esa relación que tuviste. ¿Cómo ha sido ese proceso siendo ese pilar de poder levantar a tu hija día tras día, aún sabiendo que ya no tiene a su papá? Poniendo a Dios en primer lugar siempre. Llevándola al camino correcto. You know? Ese ha sido... Yo creo que yo digo esto y lo digo 100,000 veces y lo tengo que decir 101, lo voy a decir. La palabra de Dios es tan y tan y tan y tan clara. Porque la palabra dice, instruye al niño. Nuestros padres nos instruyeron Eso es así. desde nuestra niñez. O sea, éramos niños cuando nos instruyeron en ese camino. Y nos llegamos a apartar en cierto momento, pero siempre caemos en el propósito. Y yo, ¿verdad? Le pido a Dios que tu hija nunca se aparte y que ella realmente, y los míos también, porque mira que yo le oro mucho a Dios. Yes. Y yo le digo, Señor, por favor, que mis hijos no tengan que experimentar Lo que uno experimenta en la vida. lo que es estar en el mundo, lo que es, ¿sabe? Las tentaciones siempre van a estar, pero que ellos sepan resistir, que... Eso es así que sí, porque hay que resistir. hay que resistir. El tener el temor de Dios es lo que te ayuda a resistir. Y es como que te da ese empuje de decir, no, espérate, es que hay un Dios, Eso es así. existe, Él Existe está un ahí. Dios. Y que regresen, aunque, ¿verdad? Aunque nosotros no deseamos que nuestros hijos se aparten. ¿Qué tú le desearías decir a ciertas mujeres hoy en día que viven todavía, quizás aferrados a Dios, pero todavía están un poquito aguantados del duelo, de ese dolor, de una pérdida de alguien cercano? Wow. Es difícil porque no te voy a decir, no, que es fácil, la persona, pues mi pareja lleva 2 años de fallecido. So, no es que ha sido un proceso fácil, pero cuando tú le dejas tus cargas a Dios, Dios te pasa como un bálsamo de paz que sobrepasa literalmente todo entendimiento. So, yo diría, pon la confianza, tu fe en Dios para seguir adelante. Porque sin Dios, pues no se va a poder. Porque ahora mismo yo no estuviera aquí si no fuese por Dios. Yo estuviera maybe en un texto de psiquiatría o en depresión mayor, pero delante de Dios nunca pasé por esa depresión, porque Dios siempre estuvo en el proceso. Yo me voy a atrever a decir que
que cuando Dios permitió que tú experimentaras eso, antes de que tú recibieras la noticia, yo me atrevo a decir que ya Dios te venía preparando. Sí, eso es correcto. Esa misma semana. Porque para tú recibir una noticia y tú no caer en depresión, es porque verdaderamente ya Dios te estaba preparando de alguna manera u otra. Eso es correcto. Yo tuve revelaciones que le había compartido a mi familia. Esa misma semana se había compartido esas revelaciones, esos sueños con esa persona. Y pues pasaron, pues, que a veces uno, ¿verdad? Como humano dice, ay, no, eso es sueño, es una revelación, eso no va a pasar. Pero Dios me había preparado esa semana. Y esa semana yo me sentía tan oprimida. Yo decía, y esa tristeza que yo siento, I was like, wow, yo me siento tan y tan triste, y no sabía el por qué. Yo decía, pero ¿por qué me siento? Y yo le compartía eso a él. Yo decía, yo me siento bien triste. Y él me decía, no te preocupes, que todo va a cambiar el año 24. Yo decía, no, el año 23, perdón. Y yo decía, no, es que me siento como una tristeza diferente. Y fue un viernes. Y yo tuve todo ese sentimiento toda esa semana. Wow, y que realmente Dios está... Y es impresionante porque Dios no trabaja así con todos sus hijos. No. Y aunque Dios no tiene favorito, como que Dios tiene sus escogidos. Porque la palabra es clara. Eso es así, es bien clara. La palabra lo dice. ¿Sabe? Muchos son los llamados y bien pocos son los escogidos. Y aunque Él no tiene favoritos, pero sí tiene escogidos. Eso es así. Y aún así, en ese momento de tú recibir esa noticia, pudiste ser esa pilar fuerte para tu nena. Sí. Y cuando le tuviste que compartir esa historia a tu hija, ¿cómo fue? Pues muy pequeña. La realidad es que es muy pequeña, pero sí ella se recuerda quién fue él, pero no siente como que ese dolor, esa tristeza, pero sí puede ver una foto de esa persona y decir, él fue mi papá, y ella sabe porque, pues, ella sabe que él falleció, porque eso se lo he contado, pero no tiene como que ese dolor. Sí, porque yo creo que tenía ¿cuántos años? Un año y 3 meses. Okay. Cuando él falleció. También lo que ayudó fue que yo le había pedido al Señor varios días, el día, porque fue una semana antes del funeral, yo le había pedido, Señor, dame confirmación. Para yo poder seguir con mi vida, necesito una confirmación de tu parte que esta persona se fue salva. So, cuando yo estoy preparándome para el momento de entrar al funeral a verlo, pues yo le digo, antes de entrar, yo le digo, Señor, pues dame la fuerza para yo poder ver la persona, pues, que uno más quiere. Claro. Pues yo le dije, dame confirmación. Pues yo llego allí y cuando yo lo veo con una sonrisa, yo digo, wow, Señor. Yo digo, wow. Que hasta en eso... Yo dije, es perfecto, Dios. Yo digo, la persona tenía que estar ahí conmigo para ver que esa persona no tenía cargas y la sonrisa no era natural. Como que, you thought que la persona estaba viva. Wow. Like it was so realistic. It was real realistic. Y no solamente fue esa parte, también Dios me dio una visión, dándome una cadena de oro, diciéndome, te doy esta cadena por la salvación de esa persona. Ay, se me paran los pelos. A través de un evangelista bien conocido. Y yo decía, ¿qué es esto? Eso fue como 1 mes, 2 meses después. Qué lindo que hasta en eso Dios te pudo recompensar y decir, aunque fui yo que permití, pero te dejé saber. Eso es así. Que Él se fue salvo. Eso es así. So, cuando tú llegues al cielo y tu hija llegue al cielo, lo podrán ver. Eso es Qué así. lindo. Qué lindo es Dios. Qué lindo es Dios. Esa parte me dejó así bien. Dios, por eso yo he podido seguir adelante, porque cuando tú le pides confirmación a Dios y tú sabes que está guiado por el Espíritu Santo, Dios lo va a hacer. Dios no es un Dios mentiroso. No. La gente piensa, que Dios no.
Dios es real. Dios es real, lo vi en mi vida, vi Dios cambiar mi vida completamente, sacarme de lo más oscuro a la luz. Y entonces ahora, ¿quién es Gismar? ¿Cómo vive Gismar? ¿Cómo también tiene un podcast que está lanzando ahí poco a poco? Se llama Revival J Podcast. Revival pronto Podcast, sale. ya pronto estará, mira, dando ahí sus frutos. A pesar de eso, ¿verdad? ¿Qué haces ahora? Pues ¿En qué desearías seguir dedicándote para el Señor? Yo sé que no es fácil, no es fácil ser madre soltera. No es fácil. Cargar una casa para tu hijo. Tú tienes una y tengo dos. No es fácil, pero ¿cómo tú te verías de aquí a 5 años? Ministrando. Okay. Y no escondiéndome. Y hablando de eso que me estás preguntando, en estos días vuelvo y tengo un sueño con un pastor bien conocido. Me estaba buscando, me dice, te estoy buscando para el ministerio, y yo me estaba escondiendo. Y yo me levanté y yo dije, wow, Dios me está diciendo que no me esconda. Y yo escondiéndome y él buscándome, el pastor. Y yo escondiéndome, yo decía, y me pasó algo recientemente cuando me voy a hacer el pelo en el salón, que fue en estos días. Okay. Yo, primera vez en ese salón, viene una señora que acaba de perder su hijo, Wow. abril 25, un viernes, hace 2 semanas atrás. Más o menos. Misma historia, su hijo de 29 años, un accidente en motora en Rhode Island. Y yo, la muchacha que me está haciendo el pelo, me está hablando con ella, strangers, gente que yo no conozco. Y yo, el Espíritu Santo me dice, agárrale la mano. Y yo, ok. So, yo vengo, mi primera vez haciendo todo esto, ¿okay? Obediente, la obediencia. Yo dije, tuve ese sueño del ministerio, yo dije, déjame ser obediente al Espíritu Santo. Le cojo la mano y le dijo, la paz de Dios contigo. Y le cuento mi testimonio. Y me dice, wow, tú sí me entiendes. Empieza a llorar, me empieza a contar. Después de todo eso, le digo, ¿te puedo dar un abrazo? Y empezó, se quebrantó. So, yo dije, wow, pero ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Porque yo nunca, en otro tiempo, yo nunca le voy a tocar la mano a otra persona si yo no la conozco. Yo no le voy a abrazar. Gismar siempre ha sido bien shy, yes. Toda la vida, aún en casa, cuando éramos niños, teníamos que como que eso sacarla. Like shaking. Pero Dios me ha cambiado mucho porque Dios me ha llamado. Entonces no he querido ya esconderme de mi llamado, porque si Dios me dijo que yo iba a hacer esto, pues tengo que ser obediente porque no quiero pasar por... Y a veces nosotros como que inesperadamente saber el por qué, por ejemplo, tú no sabías el por qué, tú le ibas a agarrar la mano o darle un abrazo, pero a través de ese abrazo hubo una sanidad. Eso es así. Interior que estaba operando de ella. Eso es así. Yo creo, porque yo sé que yo te veré ministrando. Amén. Nosotros podemos huir y ser como Jonás. Podemos huir y seguir tratando de huyendo, pero va a haber un momento en donde caemos. Eso es así. Yo creo que también soy testimonio vivo de eso. Eso es así. Aunque yo siempre he sido la más atrevida, pero en algún momento de mi vida yo llegué a dudar si realmente Dios podía usarme. Eso es así. Porque yo no sabía el valor que yo tenía en las manos de Dios. Y en algún momento de mi vida yo vivía aún en la iglesia, pero caminaba indigna de mí misma. O sea, yo no pensaba jamás que yo podía hablarle a alguien y a través de una palabra que yo le podía dar a una persona, independientemente sin saber que Dios me estaba usando, la persona podía ser sanada y restaurada. Eso es así. Y yo he sabido ganarme muchas almas para el Señor, para la gloria y la honra de Él. Él es el único que se merece toda la gloria y toda la honra. Pero yo sí te veo ministrando. Yo sí veo
tuvimos una conversación hace poquito en tu casa, en donde Dios volvió a confirmar algo de parte, que ya Él venía hablándote por mucho tiempo. Muchos años. Y de Mucho tiempo. jovencita, una vez estaba en Nueva York con mi familia, de parte de mi mamá, y estamos caminando en Third Avenue. Y viene un pastor, un evangelista, y me dice, yo era una jovencita, yo tenía maybe 15 años. Me decía, tú eres pastora de jóvenes, tú eres pastora, y yo, ¿qué habla este? Yo decía, ¿qué habla este? Yo no soy pastora. ¿Y cómo? Si yo no lo veía, yo decía, yo no tengo testimonio porque yo no era una persona que bebía, nunca he fumado en mi vida. Yo le decía al Señor, por eso hay que tener cuidado. Lo que uno dice. Lo que uno pide. Porque yo decía, Señor, a la edad de 20 y pico años, maybe 23, 24, yo analizando, yo decía, Señor, pero ¿cómo tú me estás diciendo que yo soy esto y no tengo cuando yo no tengo testimonio? Yo le decía, ¿yo cómo? Yo creo que compartimos ese mismo pensar, porque yo también cargo el llamado desde muy jovencita. Creo que la que es ahora mi apóstol fue una de las primeras personas que Dios utilizó para marcarme con el llamado de pastoral también. Y yo llegué a decir lo mismo. ¿De dónde? Porque es que es que yo sé que es difícil, porque no todo el mundo está acostumbrado a escuchar que como niños o como jovencitos, tú sabes, no hemos hecho de esto. Puedo darle gloria a Dios que tenemos unos padres que realmente nos daban correazos y con la cuchara y todo eso funcionaba. Y como que, porque yo tampoco, o sea, cuando yo me crié, yo tampoco no fumaba, yo no bebía, yo llegué a hacerlo ya después exacto. Pero cuando yo llegué a tener ese pensamiento, yo también pasé. Dios permitió que yo tuviera un tumor canceroso en uno de mis senos. Y yo entonces yo decía, ajá, ¿y de dónde sale esto? Wow. Y de ahí en adelante fue que empezó a suceder, tú sabes, más testimonio suceder. Ahí está, tú sabes, episodio 4 habla muy de mí. Si no han visto el 4, no pueden escuchar este todavía hasta que vayan a escuchar el 4. Y pues, tú sabes, ahí empieza Dios a darme una historia. Ahí empieza Dios a dar mi historia. Y yo pienso que ahí tienes una historia. Eso es así. Y aunque nosotros no pensamos como que es una historia wow, porque yo decía, yo no tengo nada impactante, yo no me saco del caserío, porque mucha gente, ¿sabes? Se impactan con los que, no, Dios me sacó del caserío, yo era del caserío, yo me metí aquí, yo me vi acá. Entonces era como que esos son los testimonios que antes... Que uno pensaba. Que uno pensaba que eran lo que necesitábamos. Right. Porque eso era lo que iba a ayudar a la gente a transformarse. No. Yo podía estar en mi cuarto y sufrir por X o Y cosas y caer en una depresión, y ya eso era para yo poder usarlo, porque hoy en día lo que la gente está sufriendo de depresión y de ansiedad es mucho más difícil que los que están metidos en un punto de droga. Eso es así. Porque en un punto de droga, claro, tú te puedes meter y tú puedes meterte y tú puedes decirle, Cristo viene, si tú no te arrepientes, te vas a ir. Pero yo creo que me importa más ayudar a alguien, sanar una herida, las heridas, que está tan y tan profunda, escondida, que meterme en un punto. Eso es así. Es necesario, no estoy diciendo que no, para que la gente no me malinterpreta. Es necesario. Nosotros todos fuimos llamados para ser evangelistas. Todos fuimos llamados para predicar de Cristo. Pero nos olvidamos a veces de los que están, de los que sufren. Hay gente que sufren cosas emocionales de su niñez. Por ejemplo, yo he tenido mis padres hasta los 17 años, cuando ambos mis padres se separan. Tú aún todavía tienes los tuyos. Sí. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Por ejemplo, yo tengo a mis hijos que no se están criando con sus padres, ¿sabes? Que no se están criando con su papá. Pero Dios me ha dado las fuerzas correctas para guiarlos
a tener una buena niñez. Y yo me encargo de que mis hijos, aunque esa parte paternal es tan importante en una vida, pero me encargo de que ellos puedan refugiarse en Cristo. Eso ¿Quién es es tu así. papá? Mi papá se llama Dios. Eso Y es aunque así. tu padre y tu madre te dejaren, dicen la palabra de Eso Dios, es así. ahí aún Dios sigue ahí contigo. Y Dios nos recuerda eso, específicamente para mi nena también, porque obviamente pues no tiene un papá físico, tiene a mi papá, pero no es su papá, es su abuelo, Claro. pero sí tiene un Dios, y yo siempre me recuerdo, porque a veces tú sabes, vienen pensamientos y yo digo, no, Señor, reprenda, yo digo, mi hija tiene un padre, Que es el padre de todos los padres. es Jesús, y me vuelve a recordar, yo soy su papá. Yeah. Sí, porque a veces uno se pone triste porque uno piensa y uno dice, wow, no tiene un papá físico. Yeah. Mira, yo pasé una experiencia con Caleb, que lo estaba contando ahorita, y es que Caleb en un momento de su vida se me reveló y me empezó a decir, pasó algo ahí, una conversación que él tuvo con él, y Caleb, cuando se me revela, me dice, el mejor del mundo, por una conversación, mira cómo es el enemigo, como trata de confundir, por una conversación que yo permití que él tuviera con su padre biológico. Él se me levantó en mi contra y me empezó a decir que su papá era el mejor del mundo. Y yo estaba que yo no sabía dónde. Tú me conoces, yo estaba. Pero yo tuve que tener una conversación con él. Y Dios permitió que mi hijo, escucha, yo conté esta parte, pero no llegué a contar esta parte específica en mi testimonio. Cuando nosotros llegamos a un servicio de niños, que marcan, ¿sabes? Que llaman a mi hijo y me lo dicen, él es evangelista. Y cuando él llega a tener una experiencia donde en ese mismo día él siente el Espíritu Santo por primera vez, él cae en bendición y él se veía que literalmente estaba con el Espíritu Santo, que Dios estaba haciendo un trato con él mientras él estaba en ese momento tirado en el piso. Y yo lo miraba, pero es que yo veía su rostro tan y tan como que... resplandeciente. Sí. Y cuando él se levanta de ahí, él me abraza y él me dice, Dios me habló. Wow. Y yo, ¿ah? Y él me dijo, Dios me dijo que yo no me tenía que preocupar más por mi papá, porque él es mi papá. Y siempre que él camina y alguien le pregunta, su primera respuesta es, ¿quién es tu papá? Dios. Dios es mi papá. Y es lindo saber que aún en esos pequeños detalles, Dios está en el asunto. Aunque nosotros, ¿verdad? Independientemente no buscamos de que ese fuera el outcome, el resultado de la situación de la vida de nosotros, de los hijos. Pero Dios aún en esos detalles está presente. Eso es así. Así que hoy, para culminar esta sección hermosa, creo que podemos tener un part 2. Yes, porque realmente yo creo que hay una necesidad allá afuera de la gente entender que tu historia es viva y tan real de que también puede ser para ellos. Y así que nosotros no sabemos quiénes de ustedes han experimentado o están experimentando este dolor, un duelo. Quizás pasaste el duelo, pero aún te cuesta retomar lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Eso es así. Y que esta historia te deje entender que si Dios lo hizo con ella, también lo puede hacer contigo. ¿Qué tú le exhortarías a cada persona que esté escuchando este episodio de parte de Dios para ellos? Que soy prueba viva de la fidelidad de Dios. Que incluso en los momentos más oscuros de mi vida vi a Dios meter su mano. Que confíen
y que deje que Dios trabaje con su corazón. Que Dios sana, Dios liberta. Y Dios es bueno. Dios es bueno. Dios Que es bueno. confíen en Dios, que Dios lo hará. Amén, qué lindo. Así que aquí culminamos con esta sección. Le damos las gracias a Ginmar por ser parte de este episodio, por creer en Jesús en ella. Gracias por contar tu historia. Gracias. Que Gracias yo por sé invitarme. que cuando te invité, empezaste a hacer. Estaba un poquito como que, ay, Dios mío, ¿cómo lo hago? Pero cuando Dios pone, yo no sé, ¿verdad? El trato que yo tengo con Dios, cuando Dios pone a alguien especial en mi corazón para que cuenten su vivienda, lo que Dios ha hecho con ellos. Es como que yo no puedo dejar que las personas se queden con eso. Como que tu historia tiene que llegar a alguien. Alguien está sentado en su hogar, en su trabajo, en su casa, en su carro, llorando porque todavía no le encuentran el sentido del por qué Dios permitió que esa persona se fuera, del por qué Dios permitió que sucedieran por eso. Pero para eso es que Dios nos capacita a nosotros para contar la historia, para contar el testimonio. Y que no nos quedemos con eso. Y eso es lo que me conocen. Lo que me conocen, conocen. Que yo siempre he dicho que yo no me puedo quedar con lo que Dios hace conmigo. Yo tengo que darlo para adelante. Y ese es mi motivo. Que tú puedas, la gente, cada persona que se siente aquí, pueda entender que Jesús está en ella. Y cuando Jesús está, ese se nota. Control de todo. Se nota. Y toma control de todo. Y puede tocar la vida de alguien. Mi fiel creyente de esta visión que Dios ha puesto en mi corazón, y lo he visto, o sea, literalmente vamos por episodio número 5 con este. Y desde el primero he visto como la gente literal me llenan el inbox, ¿sabes? Contándome. Yo pasé por eso. Yo me siento así. Yo me siento así. La gente tiene que escuchar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. So, te felicito porque te atreviste. Gracias. Te atreviste a caminar en lo que ya Dios ha dicho sobre tu vida. Amén. Y de esta manera has comenzado a ministrar. Amén. Sin darte de cuenta. So, te felicito, te doy las gracias. Este episodio, amén, para la gloria siempre se la va a llevar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este episodio, como siempre, todos los episodios, Jesús en ella, es auspiciado por la Casa de los Megates. Aquí en Orlando, pasa por 787 The Club para que tú obtengas tu Megate. Ustedes se preguntan por qué yo siempre ando tan eléctrica, que yo no me callo, que yo hablo mucho. Échale la culpa a esto. Ustedes tienen que dejar de tomarse los Red Bull y venir a buscar su Megate. El mío es de parcha, mi favorito es de parcha, el que siempre voy a promocionar, pero aquí tienen de todos los sabores. También tienen tu brunch, que puedes venir a sentarte a comerte un desayuno, almuerzo, y se lo van a disfrutar. Lo más que me gusta es que puedes venir a este lugar y puedes sentirte que estás en un lugar de paz y alrededor de mujeres con propósito. Amén. Así que gracias 787 por siempre decir que sí y de estar presente en Jesús en ella. También está siendo auspiciado este episodio por MJ Kicks. Ustedes saben que yo soy fanática de los tenis y todos mis tenis vienen de la mejor línea MJ Kicks. Esta compañía tiene los mejores tenis a mejor precio. Así que por favor, vayan a cachar sus tenis. Dejen de estar comprando online. Gracias. Y por último, claro que sí, los mejores postres, los mejores bizcochos mojaditos, los mejores bizcochos boricuas, los mejores bizcochos así mojitos con almendra, los vas a conseguir ¿con quién? Con Vivi's Cakes, claro que sí. Mejor precio, te hace el delivery, tú le dices lo que tú quieres y esa mujer, mira,
te va a complacer en tus gustos. Así que por favor pasen por el Instagram de Vivis Cakes, haz tu orden y yo les garantizo que ustedes no se van a arrepentir. Así que muchas gracias por conectarse, mucha lluvia de bendiciones y los esperamos en el próximo episodio de Jesús en Ella Podcast.